Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buena noche. Les saluda su servidor Félix Manuel Lazos Ibarra en esta emisión del Faro correspondiente a este lunes 5 de septiembre del año 2022. Sean ustedes cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Le invitamos para que se suscriba en este canal y que, bueno, las visitas están saludando también, los niños. Bueno, le decía yo, le agradecería muchísimo que se suscriba, que comparta, si es que usted le resulta interesante compartir un programa en el que se analiza, en el que se hablan de temas, creo yo, importantes para la comunidad. Por favor, también, si puede usted participar a través de los mensajes de texto, también se lo agradecemos. Puede usted sugerirnos, puede usted criticarnos, puede usted hacernos alguna sugerencia. La razón que tenga usted para comunicarse con nosotros a través de esta vía siempre será válida y además se lo vamos a agradecer infinitamente. Así que por favor tome en cuenta este pedido que le hacemos de manera comedida. Muchas gracias. Bueno, gracias también a mis compañeros, a Rubén Sosa Frausto, coordinador de este proyecto, y a Clara Paulina Ortiz. También les agradecemos muchísimo el que estén formando parte importante, ¿qué digo importante? Vital para la buena marcha de este programa. Muchas gracias a Clarita, Paulina y a Rubén Sosa por eso. Bueno, como usted sabe, el pasado 1 de septiembre, la expresidente de la hermana República de Argentina sufrió un atentado. Este evento conmocionó al mundo. Afortunadamente, por obra, dice López Obrador, casi milagrosa, no logró el cometido el agresor de quitarle la vida a Cristina Fernández de Kirchner, pero estuvo a punto, porque el arma con la que pretendió quitarle la vida, se la puso a escasos centímetros de su cabeza, y de haber funcionado el arma, seguramente estaríamos hablando en estos momentos en otros términos. Afortunadamente no fue así, y Cristina solamente, pues, se llevó el susto de su vida, y también quienes estamos en contra de la violencia, también nos quedamos con esa mala impresión, con ese pésimo sabor de boca. Afortunadamente no tuvimos que lamentar otra otra aberración, que es sin duda la pérdida de un ser humano a través de la violencia. Pero esto deja muchas lecciones, porque cuántos crímenes, cuántos magnicidios, cuántos atentados contra gente pública, contra personajes que incluso gozan de un prestigio mundial, y han perdido la vida a manos de, pues, locos, gente que no está en sus cabales, y que muchas veces por fanatismo, otras tantas simplemente por el deseo de hacerse notar, le quitan la vida a una persona pública, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay muchos casos a lo largo y ancho de la historia. Por ejemplo, nos acordamos, bueno, de Abraham Lincoln, que también murió a manos de un loco que lo asesinó a balazos. Está también el caso de Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, el obispo de El Salvador, que murió a manos de, pues, la violencia de en medio de una guerra civil en El Salvador. Óscar Arnulfo Romero estaba oficiando misa cuando, desde un lugar estratégico de un tirador que se apostó allí, le apuntó a Óscar Arnulfo Romero, y de esa manera fue como lo asesinó en plena misa. Otro religioso que también fue víctima de un atentado, pero no llegó a mayor, solamente fue herido, es el Papa Juan Pablo II, ¿recuerdan ustedes? Afortunadamente fue solamente herido, recibió atención médica, fue intervenido quirúrgicamente y salvó la vida. Así fue como el criminal fue arrestado y está condenado actualmente a cadena perpetua.
¿Quién más? A ver, pues, a propósito de Argentina, Raúl Alfonsín fue víctima de atentados por 3 ocasiones, y en ninguna lograron asesinarlo, afortunadamente. Anwar Sadat fue asesinado cuando en un evento en el que había tanques militares, en uno de esos tanques salieron al exterior un par de soldados, incluso de su mismo bando, pero que lo traicionaron evidentemente, abrieron fuego contra él y fue asesinado Anwar el Sadat. Uno de los grandes personajes de la historia, Mahatma Gandhi, también murió irónicamente en manos de la violencia, cuando él era quien se oponía justamente contra la violencia. De hecho, el legado que nos dejó Mahatma Gandhi fue justamente ganar una revolución por la vía pacífica. Fue así como Gandhi logró la independencia de su país, de la India, cuando estaba siendo invadido por las fuerzas británicas. Un gran personaje, sin duda, Mahatma Gandhi, que significa alma grande. Alma grande. Mahatma Gandhi fue asesinado también de, de forma violenta a través de armas de fuego. John F. Kennedy, quien no recuerda al presidente de los Estados Unidos, que en una gira de trabajo por Dallas, Texas, fue asesinado también de 2 balazos, uno en el pecho y uno en la cabeza, que ese sí fue mortal, porque incluso, bueno, fue muy violento, ¿para qué describirle ese evento tan desagradable? John F. Kennedy. Martin Luther King, otro pacifista, defensor de la comunidad afroamericana, también murió a causa de el fuego de un arma. José Francisco Ruiz Macié, aquí en México, político, era secretario general del PRI. Él murió también eh, por ráfaga de metralleta en el centro histórico de la Ciudad de México. Oscar José Francisco Ríos Maciú. Eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta murió en la ciudad de Tijuana, Baja California, en una colonia que se llama Lomas Taurinas, en un mitin. Allí fue asesinado por Mario Aburto, que también fue apresado al momento del atentado, pero desafortunadamente Colosio Murrieta murió pocas horas después en un hospital de aquella ciudad de Tijuana, Baja California. Por cierto, hay mucha gente que califica a Luis Donaldo Colosio Murrieta como un mártir, como un hombre que era la esperanza de la patria, y que una vez que él haya sido investido como presidente de la República, pues iba a hacer cosas importantes, porque se fueron con la finta. Eso es una opinión muy personal mía. Se fueron con la finta de aquel discurso en el Monumento a la Revolución, en el que dijo Luis Donaldo Colosio Murrieta que él se sentía comprometido con las causas populares y que veía a un México, así dijo, veo a un México agraviado por la injusticia, y una arenga pues muy sentida, muy conmovedora, pero para mi gusto muy demagógica. Yo creo, y hablo de su vida, no de su muerte, yo creo que Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un hombre del sistema. Era un hombre que formaba parte de esos grupos de políticos del PRI tradicionales. Pues nada más y nada menos era el delfín de Carlos Salinas de Gortari. Y la verdad es que muchos no nos creímos su tesis de ser un hombre independiente, de buena fe, liberal, que no iba a estar congraciado con la política depredadora de Carlos Salinas de Gortari, pero esa es una impresión que tenemos muchos, y que no nos tragamos
el cuento de que era el salvador de la patria, que vio frustrada ese esa intención por el arma que accionó aquel fatídico día en Lomas Taurinas Mario Aburto. Pero el asunto es que Colosio Murrieta también fue víctima de la violencia. Hugo Chávez también fue víctima de de algunas intentonas de quitarle la vida, pero afortunadamente, pues, no cumplieron su cometido. Fidel Castro, un un colosio, no un coloso, que colosio, un coloso de la historia universal, un gran líder, un hombre que sin duda pasará a el paso del tiempo, perdón por el pleonasmo, pero, pasará el tiempo y de ninguna manera va a pasar inadvertido el nombre de don Fidel Castro Ruz como uno de los grandes personajes de la historia, un hombre que enarboló la dignidad del hermano pueblo cubano y que pese a el tamaño geográfico de la isla de Cuba, su mermada capacidad económica, jamás se doblegó por el imperio, por el país más poderoso del planeta, los Estados Unidos de Norteamérica, que están acostumbrados a hacer su santa voluntad y a intervenir en el país que se le da la gana simplemente por invadir y por hacer sentir su poderío. No fue así en el caso de Cuba hasta la fecha. Se mantiene intacta la dignidad de Cuba y Estados Unidos sigue rumiando su frustración por no poder intervenir en Cuba. John Lennon, otro de los personajes públicos que también fue víctima de la violencia a manos de un desquiciado que era irónicamente uno de sus grandes admiradores, pero de alguna manera quiso él, eh, este asesino, hacerse notar matando a aquel personaje al que tanto admiraba. ¿Quién más? Indira Gandhi, de la India, que fue asesinada por 2 de sus guardaespaldas, que la traicionaron y la asesinaron a balazos. Alguien que también estuvo a punto de morir víctima de un complot en su contra fue Evo Morales, de la hermana República de Bolivia. Afortunadamente, no se llevó a cabo esta intentona de matarlo, porque nuestro país, México, a través de la intervención de Marcelo Ebrard Casaubon, el hombre que tiene a su cargo las relaciones diplomáticas y obviamente por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo sacaron de Bolivia antes de que fuera víctima de los conspiradores que estaban planificando matar a Evo Morales. Bueno, pues esa es solamente una lista corta de los muchos personajes públicos que murieron a causa de la violencia. Y viene a cuento este comentario, señoras y señores, porque nos preocupa mucho a una gran cantidad de mexicanos el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se proteja. Nos parece que López Obrador comete un grave error de no tomar medidas para proteger su integridad física. López Obrador invoca a, a su integridad, a su honestidad, dice López Obrador, el que nada debe, nada teme, y el que lucha por causas justas, por ideales, el que no tiene nada que temer, no tiene por qué tenerle miedo a la violencia ni ser víctima de la misma cuando está actuando de buena fe en aras de el pueblo al que se debe. Pero yo creo que López Obrador comete un muy grave error.
En alguna ocasión lo comentamos aquí en El Faro en la época pasada, que en una de las giras de trabajo de López Obrador, aquí por Ciudad Juárez, fue en el centro comercial de Pueblito Mexicano, ubicado en el área del PRONAF de aquí de nuestra ciudad fronteriza. Estaba celebrándose el evento y algunos ciudadanos estábamos en las afueras esperando que López Obrador saliera para plantearle cosas, algunos para saludarle, otros para reclamarle vía pancartas, vía lonas en las que hacían reclamos de peticiones o promesas no cumplidas. Y bueno, estábamos en la parte de afuera del edificio de Pueblito Mexicano esperando que saliera. Y hubo por ahí alguna voz que dudó que López Obrador saliera por la puerta por la que entró, la puerta principal. Hubo quienes dijeron, yo entre ellos, pensamos que iba a salir por una de las puertas traseras y se iba a retirar a seguir con su gira de trabajo a través, a lo largo y ancho del estado de Chihuahua, pero no fue así. Para sorpresa nuestra, López Obrador salió por la misma puerta de entrada por la que llegó y no solo eso, sino que el paso de la comitiva fue muy cercano a la gente que estábamos afuera de el edificio Pueblito Mexicano y López Obrador no solamente no evadió los cuestionamientos y los reclamos de la gente, sino que se detuvo y le pidió al chofer del vehículo en el que viajaba que, que se detuviera para bajar y él se bajó y atendió eh, a la gente que quería hablar con él sin guaruras, sin gente que lo protegiera, sin gente que previniera algún loco que si en ese momento hubiese alguno de esos fanáticos que nunca faltan, con un arma, con un arma punzocortante o un arma de fuego, pues fácilmente López Obrador hubiera sido víctima de ese eventual loco. Afortunadamente no fue así, pero López Obrador se expone mucho. Todavía a estas alturas se expone mucho y eso nos parece una gran irresponsabilidad por parte del presidente de la República, porque el presidente ha tocado muchos intereses. Hay muchas personas, muchos grupos que se han sentido afectados en sus intereses de todo tipo por la política de López Obrador, de tal manera que más de uno quisiera que López Obrador sufriera algún atentado, algún daño a su persona. Dicho más claro, más de uno quisieran verlo muerto. Y esto no es broma, esto no es una voz de alarma escandalosa, amarillista, de ninguna manera. Pensamos que es un asunto muy serio que puede suceder. Algunos dirán, oye, no les des ideas. Pues no, no les damos ideas, pero sí queremos enderezar la voz del alma para que se prendan los focos amarillos y que López Obrador, por favor, tome cartas en el asunto y que ya se deje de esa actitud que me parece que no es prudente, que es una gran irresponsabilidad, reitero, esa actitud del presidente López Obrador. Y sus cercanos debieran hablar con él para hacerle entrar en razón y que ya tome medidas de una vez por todas. Eso es lo que muchos quisiéramos. Ojalá que esto suceda. Bueno, a ver, no tenemos por allí ningún mensaje. Insistimos para que usted
participe con nosotros a través de los mensajes de texto, si quiere usted hacerlo. Aquí lo recibimos con mucho gusto y además se lo agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a entrar a otro tema que también forma parte de el programa del día de hoy, más bien de la noche de hoy, aquí en El Faro, porque en días pasados, el 30 de agosto, se conmemoró el Día de Desaparecidos, proclamado por el FEDAFAM, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, con sede en Caracas, Venezuela. Y me parece que, yo creo, salvo su mejor opinión, que la desaparición forzada es de los crímenes el más detestable, la mayor aberración, porque cuando asesinan a una persona, como en el caso al que nos referíamos hace un momentito, desde luego la muerte de un ser humano siempre es lamentable, siempre. Cuando se asesina a una persona pública, por ejemplo, el tema que decíamos hace un momento, por supuesto que duele, sobre todo cuando esa persona es alguien como Gandhi, como Lincoln, como Abraham Lincoln, como Martin Luther King, en fin, como tantos personajes que hacen falta y que duele, que lastima, que le quiten la vida de cualquier manera. Y cuando es a través de métodos violentos, es una franca aberración que debemos todos rechazar y tomar medidas para que no ocurra. Pero cuando se da la desaparición forzada, esto es una atrocidad que no tiene nombre. En la época de la Guerra Sucia en México, se dieron muchos casos de desaparición forzada. Se crearon entonces aquella tenebrosa Brigada Blanca, en la que formaron parte a asesinos despiadados, sádicos, que pertenecieron al ejército y que obviamente eran grupos paramilitares que se encargaban de buscar, rastrear, seguirle la huella, ubicar a muchos jóvenes que en aquel tiempo, cuando vieron agotadas otras opciones, decidieron tomar las armas como una medida, como último recurso para lograr el cambio político en este país. Fue así como se formó la Liga Comunista 23 de septiembre, en la que muchos jóvenes participaron, jóvenes idealistas, y aquí voy a parafrasear a Pedro Salmerón, cuando dijo que fueron jóvenes valientes que decidieron tomar las armas para cambiar el rumbo político en este país y que por cierto le costó el puesto a Pedro Salmerón, pero fue algo absolutamente injusto, porque muchos mexicanos compartimos esa opinión de Pedro Salmerón. Fueron jóvenes valientes que decidieron luchar por cambiar el rumbo del país. Muchos de estos jóvenes
fueron víctima de esta desaparición forzada. Los tomaron presos, los torturaron, muchos de ellos, se sabe, fueron arrojados desde avionetas, helicópteros, al mar, vivos. Fueron torturados de la manera más salvaje. Algunos no se supo dónde quedaron. La familia de estos jóvenes nunca tuvieron noticia. Algunas personas integrantes de esta familia de desaparecidos de manera forzada por el gobierno en la década de los 70 se dedicaron a buscar por todos los medios, en todos los lugares a su alcance, a sus familiares desaparecidos. Fueron con autoridades, le exigieron a los presidentes en turno justicia, que les entregaran a sus familiares desaparecidos, marchas, mítines, eventos en plazas públicas, manifestaciones, todo lo que pudieron hacer, lo hicieron, pero no hubo respuesta a la fecha. Hay un personaje, una persona que, si mal no recuerdo, en este mismo año falleció. Nos referimos a doña Rosario Ibarra de Piedra, que formó parte de una asociación, una agrupación que se llamó Eureka, en la que ella y muchos otros familiares víctimas de desaparición forzada hicieron causa común para seguir con el intento de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos. Hoy vamos a platicar a la distancia con una compañera, amiga, que forma parte de estas familias que fueron víctima de desaparición forzada. A ella también le secuestraron y le desaparecieron a un miembro de su familia, a una hermana, Leticia Galarza Campos. Vamos a platicar con mi amiga, mi querida y admirada amiga Judith Galarza Campos. Ella es secretaria ejecutiva de, de, esta, de esta agrupación, FEDEFAM, Federación de Federación Latinoamericana de Asociados de Desaparecidos, Víctimas de Desaparición Forzada. Y desde luego ella a nivel México, pero bueno, vamos a platicar con Judith Galarza para que nos dé más datos. Ella es, ya dije, secretaria ejecutiva de FEDEFAM, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, como ya dije, con sede en Caracas, Venezuela. Vamos a platicar con ella en este preciso momento. Judith, ¿cómo estás? Hola, Félix. Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Gracias por la invitación a Al contrario. tu programa. ¿Desde cuándo que estábamos que vamos y no vamos? Pero Sí, hoy pero ya estamos aquí. finalmente, Sí, ya así es. estamos aquí. Gracias. Judith, ¿cómo estás?
Muy bien, bastante bien, con mucho trabajo, pero muy bien, muy bien. Bueno, decíamos, el 30 de agosto se conmemoró esta, este día de desaparecidos proclamado por FEDEFAM, la agrupación a la que tú perteneces en el año de Así es. 1981 y aprobado por la ONU en el año de 2010. Eh, Así es. ¿Tuvieron alguna actividad, Judith, Sí, este día? Félix, fíjate que estuvimos en el antiguo cuartel que está en Lerdo y 16. Aquí en ¿Por qué Ciudad Juárez. estuvimos ahí? Sí, aquí en Ciudad Juárez. Bueno, Sí, eso se conmemoró en todo el mundo, en África, Asia, Europa, América Latina, en toda América Latina donde están nuestras asociaciones y donde no están, porque como ya fue proclamado por FEDEFAM, por la ONU, entonces ya mucha gente no sabe ni cómo nacen, ni por qué nacen, y creen que la ONU lo estableció, pero fuimos nosotros los que promovimos esa fecha. Desde que nace FEDEFAM, FEDEFAM nace en 1981 y desde entonces hemos estado conmemorando esa fecha con el objetivo de mantener viva la memoria de nuestros familiares. No queremos olvidar, no debemos olvidar. Son hombres y mujeres que lucharon por transformar las condiciones de vida. Y bueno, ahí estamos cada año con esta fecha para que no se borre la memoria. Porque estuvimos ahí en el cuartel. Primero porque el 10 de diciembre, como tú sabes, ya se aprobó y se estableció, entra en vigor la Comisión de la Verdad, que estuvimos trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue el 10 de diciembre aquí en Chihuahua capital, donde se da el banderazo para empezar a trabajar. Bueno, ya veníamos trabajando, casi 2 años teníamos trabajando en mesas de trabajo, en elegir a los comisionados, 5 comisionados que están ahorita trabajando y elegir todas las mesas que van a trabajar en el aspecto jurídico, en el aspecto de la unidad de búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos, en el aspecto de una ley de memoria que se está trabajando. Bueno, son 5 bases fundamentales de las que venimos impulsando. Y en ese cuartel, nosotros simbólicamente lo tomamos y le llamamos ya la Casa de la Memoria José Francisco Mercado Espinosa. Este joven fue detenido el 10 de noviembre de 1977 y sabemos que lo tuvieron ahí. Pero además, después de tenerlo ahí, de detenerlo aquí en Ciudad Juárez, se lo llevaron a la Ciudad de México, a lo que era el cuartel de Miguel Nazararo, el torturador, el responsable de la Brigada Blanca, el que vino a la casa de mi mamá y secuestró a mi mamá, a mi hermano Javier, a mi hermana Patricia, y las tuvieron 3 días torturándoles para que dijeran dónde estaba Leticia. Ese tipo, ahí tenía el cuartel, el Morelia 8. Y ahí tuvieron a José Francisco Mercado. Incluso existe una fotografía donde lo retrataron ahí mismo, ya en los sótanos que tenía esa oficina de gobernación, ya se creó una casa de la memoria, o sea, hay un monumento a la verdad y a la justicia. Y ahí está exactamente donde lo retrataron cuando se lo llevaron. Después de ahí, de torturarlo también, se lo llevaron al campo militar número 1, que también lo vieron allá. Entonces, nosotros le solicitamos al general, se me fue el nombre, le solicitamos esa casa y nos dijo que sí. Entonces, bueno, hemos tenido contratiempos, la han querido invadir, pero ahí vamos a estar. No queremos ya que la toque nadie y nosotros no la vamos a invadir porque nosotros queremos
que lleven a cabo el análisis del luminol, de que esa sea sometida a una rigurosa investigación para saber qué pruebas existen ahí para demostrar que nuestros familiares, algunos de ellos estuvieron en ese cuartel y que sea donado para una casa de la memoria. ¿Por qué? Porque no queremos nunca más que estos delitos tan graves como tú lo decías se vuelvan a repetir. Dígame. Perdón, adelante. No hay problema, da. Bueno, Pregúntame porque yo hablo y hablo y hablo. no, está bien, está bien. Sí, vamos a poner en contexto a la gente que nos está poniendo atención en este momento. Tu hermana Leticia fue desaparecida hasta donde yo sé, ella estaba embarazada cuando desapareció hace 45 años, según tengo entendido, ¿no? ¿Es así? Sí, pero no desapareció cuando estaba embarazada. O sea, Ya había ella tenido a su bebé. logró tener a una niña que hoy Allá. tiene 46 años, 45 años, son 44 años de desaparición de mi hermana. Sí. Mi madre estuvo con ella, fue un diciembre del 76 cuando estuvo en esa casa de seguridad donde mi hermana vivía junto con otra gente. Ella logra verla, ella tuvo al bebé el 15 de enero del 77 y ella, como ya andaban siguiéndole los pasos, ya era todo, porque todo el aparato judicial, todo el aparato de propaganda de esos medios que ahora están eh, muy, ¿cómo se puede?, empeñados en que se violentan los derechos humanos y antes los justificaban porque decían, es que son delincuentes que tienen que ser detenidos porque roban bancos, porque, ay, bueno, pusieron a nuestros familiares de lo peor. Sí. Ella tiene su niño en la clandestinidad, tiene a la niña en la clandestinidad, y ella me manda a mí una carta donde me dice que me van a entregar la niña. Pero ¿qué pasa? ¿Quién me la iba a entregar a mí? Isela Quiñones, que le decían la pata y que fue asesinada en el 77 ahí en el Chapulín Colorado, López Mateos y 21 de marzo. Ella era la que me iba a entregar a mí la niña, porque ella sí sabía. Ella también formaba Sí, parte de los guerrilleros, igual que tu hermana, ¿no? sí, mi Graciela. hermana pertenecía a un movimiento armado político-militar que tenía como objetivo derrocar a este gobierno represivo, que no permitía ni en la organización ni la libertad de expresión ni nada. Ellos tenían que andar repartiendo volantes con la pistola en la mano en los camiones, o sea, era una represión horrorosa y era una miseria horrorosa y todo el aparato político, económico, social, lo usaron para derrocarlos. Ella pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre, que se conformó más o menos como en el 73 y fue la unidad de muchos movimientos armados que existían a nivel nacional y que, bueno, prácticamente a toda la estructura de altos mandos de la liga fueron exterminados, asesinados, desaparecidos. Recuerda que inicialmente la Dirección Federal de Seguridad era el que se encargaba de buscarlos, Así es. pero crean ese grupo paramilitar que es la Brigada Blanca, que la consigna era eliminarlos completamente, ya nada de presos, nada de nada, era desaparecerlos. ¿Por qué? Porque precisamente la desaparición forzada es un delito que ofende a la humanidad porque no sabes dónde están, cómo los tienen, siempre los niegan que no los tienen, que ellos no se los llevaron, negaban que no los tenían, que no se los llevaron. Uno andaba buscando por aquí, por allá y no sabía quiénes los tenían. Bueno, nosotros aprendimos mucho porque empezamos a decir, bueno, ¿quién se los llevó? Pues que la Brigada Blanca.
¿Y quién es la Brigada Blanca? Bueno, es la Dirección Federal de Seguridad, pero un cuerpo entrenado en la Escuela de las Américas. Allá era donde se entrenaban todos los militares a nivel de América Latina, Videla de Argentina, Pinochet de Chile, Stroessner de Paraguay, bueno, todos los torturadores militares, que había una sala en la Escuela de las Américas donde tenían las caras de todos esos delincuentes con credencial, ¿no? Entonces, estos los detenían, los desaparecían y no sabíamos nada. Fue en verdad alguna de la prensa que nos apoyó mucho y que se empezó a dar seguimiento, a hacer una investigación, que incluso miembros de la Brigada Blanca pertenecían al narcotráfico y eran protectores del narcotráfico desde aquellas fechas. Desde aquellas fechas, en Culiacán, en Guerrero, eran los protectores y eran casi los dueños de los plantíos de De droga. enervantes, de Sí, droga, claro. sí. Entonces, fíjate cómo está. Después nosotros denunciamos que miembros de la Brigada Blanca estaban involucrados en las desapariciones de jovencitas. O sea, dije, no es una política del pasado, era una política del presente, porque logran asesinar, desaparecer, encarcelar, torturar a muchísima gente, pero siguieron ahí inquistados, fueron apoderándose de los poderes factos y eran los protectores y eran los delincuentes y eran los narcotraficantes. ¿Quién era el responsable aquí en Ciudad Juárez? Era este señor, el dueño del Hotel Silvias, ¿verdad? Rafael Aguilar, que era de la Brigada Blanca y era el número uno del narcotráfico, el que movía. Rafael Aguilar Guajardo. Sí, señor. Sí, Ajá, señor. Era dueño del Hotel Silvias, que ese sí. era un lugar donde tenían una casa de tortura y que cuando nosotros empezamos a sacar las casas de tortura donde estuvo la Brigada Blanca, empezaron a derrumbar todos esos lugares. Y no queremos que nos vayan a derrumbar el cuartel. Y Eh, bueno, ajá. Judith, dinos por favor, ¿cómo fue que tu hermana em, se involucró en este movimiento de la guerrilla perteneciente a la Liga Comunista 23 de septiembre? ¿Tú recuerdas eso? ¿Cómo fue que se involucró? Sí, sí. Mi hermana es una mujer noble, sencilla, preocupada por su pueblo. Este, trabajamos juntas en la RCA y yo la veía, ella sí estudió, yo no quise, ella me decía, tienes que meterte a estudiar. No, yo tengo muchos bailes, tengo muchos, era muy vaga, yo era muy vaga, pero esas Ujú. vagas sin producción. Y ella ya daba clases en las colonias, trabajaba, estudiaba. Yo me quedaba impactada porque salíamos a las 5:30 de la mañana y nos íbamos a trabajar y ella regresaba como a las 12, 1 de la mañana. Dormía un ratito y era, yo le decía, ¿qué no te cansas? Decía, sí me canso, pero ay, tengo que estar comprometida. En ese momento yo decía, tú estás loca, es lo que estás, ¿verdad? Porque no me interesaba a mí la situación política de mi país. Yo tenía como otros sueños guajiros, o sea, tenía otro rumbo, no Otros me planes. interesaba, otros planes de vida. Sí. Y ella, yo digo que tenía mucha conciencia, pero además, nosotros desde niñas tuvimos ese sentimiento antiimperialista, Félix. Y Ujú. me dicen, sí, no, es que es porque tu hermana pertenecía a ese movimiento armado. Le dije, no, ese sentimiento antiimperialista creció porque mi papá nos contaba cómo nos robaron más de la mitad de nuestro territorio los anglosajones, el gobierno norteamericano, y nos decía que esto, y no, pues ahí era que nuestra conciencia se iba formando.
Y por supuesto, mi hermana ya después cuando hablaba del imperialismo norteamericano, yo decía, no sé ni de qué me estás hablando. Pero ahí también de alguna manera creció mi conciencia, ¿sí? El ver el compromiso de ella. Y yo ya sabía que era de la Liga y porque además llegó la Brigada Blanca a la casa, todavía no la detenían a ella. Y supieron que mi mamá estuvo allá y la estuvieron torturando por 3 días. Por 3 días la tuvieron a mi mamá detenida y fue ahí en una casa de la Simona Barba y Vicente Guerrero que dice la señora que vive ahí, no, esta casa no fue de la Brigada Blanca. ¿Cómo carrizos que no? Si mi hermano se le cayó la venda y se dio cuenta dónde estaba, en un ladito del canal Elvira. ¿Cómo carrizos que no? Ajá. El estadio de béisbol Canal Elvira. Sí, en un ladito Sí. está lo que fue la casa de seguridad. Y metieron a mucha gente. Entonces también a tu familia la secuestraron tu papá, don Benigno, ¿verdad? Sí, Benigno mi mamá Galarza. Benigno Galarza. No, a mi papá no lograron detenerlo porque lo fueron a buscar. Él estaba en la Ciudad de México Ah, ya. y trabajaba en la productora nacional de semilla y fueron por él, pero mi papá no estaba porque mi papá salía al campo, era ingeniero agrónomo y se iban a llevar a otro ingeniero parecido a mi papá, chaparrito, morenito, y pues los compañeros lo protegieron, ¿verdad? Y dijeron, no, él no es el señor Benigno Galarza, él no está. Entonces se salvó de ser detenido. Pero si no lo hubieran detenido en México y esa misma Brigada Blanca hubiera venido, bueno, vino para acá y detuvo a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. Y también a tus hermanos, a tu mamá, doña Josefina, ¿también fue víctima de tortura? ¿Fueron víctimas de tortura también tu mamá, tus hermanos Claro, y tu mamá? claro, sí, porque la estuvieron golpeando a ella principalmente para que dijera a dónde había ido con Leticia. Y ella decía, bueno, sí, yo la vi, pero yo no supe dónde estaba, porque a mí me taparon los ojos, yo no supe dónde estaba. Y no se haga, ¿y quién estaba ahí? No, pues yo no conozco a la gente, yo no conocía a nadie, yo nada más vi a ella. Pero el problema es que ellos tenían fotos y yo tenía las fotos, pero yo no vivía ahí en la casa de mi mamá, yo me casé bien en Chavalilla y vivía por allá por la Altavista. Entonces, pero que si hubieran ido para allá, ajá, no te estuviera contando aquí nada. Me hubieran llevado porque le dijeron a mi mamá que yo era el correo de la liga, porque encontraron cartas mías allá, que yo le mandaba y se las mandaba con Isela Quiñones, que era la que venía y nos traía cartas y luego se llevaba las cartas que nosotros le escribíamos. Judith, tengo aquí en los apuntes que en alguna ocasión tú entraste a la recámara de tu hermana y Así. estaba ella haciendo una suerte de, pues, de lección o de adoctrinamiento, y tú pensabas que eran cuestiones escolares, pero lo Sí, que estaban haciendo es que estaban planificando asaltar un banco, el Banco de México, que se sí, ubicaba en la 16 de septiembre y Lerdo, que así ahora es es. una dulcería, si mal no Dulcería. recuerdo. Sí, sí, es una dulcería. Y entonces, asaltaron ese banco y tú no sabías, dices, según sé, que viste una pistola incluso ahí en la recámara de tu hermana Leticia, ¿es así? Sí, es que ellos cuando se metían al cuarto donde dormíamos todas mis hermanas, se metían a supuestamente estudiar, porque pues ellos estaban algunos en la preparatoria, ella estaba ya en la preparatoria, y la única que podía entrar a si necesitábamos algo, me lo pedían a mí y yo entraba, agarraba lo que necesitábamos y me salía. Entonces una vez tuve que entrar a la recámara, estaban sentados así en una alfombrita y tenían una mesita de centros abajo. Y yo pasé y volteé de reojo a ver qué era y era una Ujú. maqueta con carritos, con el edificio, o sea, después
de mucho, yo empecé a hilar, pero en ese momento yo dije, ay, yo, ¿cómo no me metí a estudiar para yo hacer esas casitas y esos carritos? Los carritos los tenían así simbolizando dónde iba a estar uno, dónde iba a estar otro, y la maqueta y las calles y todo. Y Ujú, claro, yo después supe que no robaron, Félix. Ellos le ujú. llamaban expropiar a los rateros lo que se robaban del pueblo, Pues sí, porque buena los impuestos definición. que te cobran, no, no, pero es que además, yo estuve en El Salvador y bueno, de esas veces que tú platicas con las personas, era cuando estaba la guerra civil, era horroroso, me tocó toque de queda, estábamos en El Salvador, en la iglesia donde fue sepultado Monseñor Romero, que lo asesinó la derecha por órdenes de Estados Unidos, Claro. porque estaba defendiendo al pueblo y era una masacre espantosa. Entonces, cuando se da todo esto, pues yo me di cuenta de que era una expropiación lo que estaban haciendo ahí, ¿no? Y bueno, ya le estaba preguntando yo a él, ¿y por qué se roban los bancos? Y él me decía, no robamos, expropiamos. Pero ustedes, ¿por qué volaron ese puente? Bueno, porque en vez de que compren armas, que reparen el puente. Entonces yo decía, la lógica, pues sí, tienen razón, ¿verdad? En vez de que vayan a invertir las madres, porque Comadres es parte de FEDEFAM, nosotros tenemos 20 asociaciones en 14 países de América Latina. Estaba con nosotros antes Haití, estaba Nicaragua, estaban muchos países que por el incremento de trabajo, pues ellos se salieron. Pero ha sido una situación muy lamentable lo que se ha vivido después que yo andaba con ese joven platicando y decía, vamos a comprar esto, y yo iba con él. Y después me regañaron porque me dijeron que era uno de los comandantes del FMLN. Y yo dije, ¿y yo qué voy a saber? Ni modo que se pongan aquí, yo soy un comandante y no debes de platicar con cualquiera. Ah, no, pues está canijo saber tanto, ¿no? Digo, no. Judith, en esta agrupación, en el FEDEFAM, eh, tu familia es solamente un ejemplo de muchas atrocidades de esa Sí, índole que se han cometido, no solamente en México, sino en Latinoamérica entera, ¿no? así es, sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el resto de familiares de desaparición, de víctimas de desaparición forzada? Mira, Félix, es tan doloroso los testimonios de otros países que la verdad, yo lo que y siempre lo he dicho, que lo que nos sucedió a la familia no nos pasó nada, porque hay familias que se llevaron casi a toda la familia. Teníamos a una compañera que se llevaron a sus 2 hijos, a su hija, a sus nietos. Ella duró una semana deprimida que no se podía levantar, pero bueno, el valor, la fuerza, la exigencia, porque además yo aprendí, yo tomé conciencia que no estoy, ¿cómo te diré? No condeno a mi hermana por haberse incorporado a un movimiento armado, lo que tú decías que dijo Pedro Salmerón. Yo le decía, yo no hubiera tenido, es más, ella me invitaba, yo le decía, no, estás loca, yo qué voy a andar haciendo ahí, me da miedo. Y en verdad yo decía eso, son muy valientes esos jóvenes. Claro, Todavía existen jóvenes de aquella época que claro. siguen en el movimiento armado. Y la gente no se va al movimiento armado porque le da la gana, sino porque es una necesidad de que si tú me estás asesinando el 68, el 71, no me permites organizarme, bueno, yo tomo otras medidas. Y en verdad, en El Salvador conocí a una señora que dio el testimonio y que dijo, llegaron a mi casa, yo en ese momento tenía 6 hijos ya mayores, y llegó la recluta
y me dijeron, no los vamos a llevar. Pero eso es nada más que no eran del movimiento armado los jóvenes, la mamá no los dejaba salir. Ya sabes cómo son en las comunidades campesinas, ¿verdad? Que Sí. sigue el control de los, era nada más la señora porque al papá lo habían matado. Y le dijo, no, se tienen que ir con nosotros, se tienen que ir con nosotros porque es obligatorio el servicio militar. Dijo, pues ¿sabe qué? Primero muertos mis hijos que se los lleve usted. Ahí los mataron a todos. Ay, qué Entonces horror. la señora lloraba y decía, ¿cómo soy cobarde? Yo hubiera entregado a mis hijos a la lucha, a la resistencia para liberar a nuestros pueblos y me los mataron como si nada. O sea, son tantos los testimonios que te van fortaleciendo la conciencia que tú dices, no. Es más, un día yo me fui a Guerrero a esconder, me fui con mi esposo porque él trabajaba allá, a una comunidad, trabajaba en la construcción. Y fue horrible porque me contaban todo lo que hacían los caciques con las jovencitas, que se las robaban y yo dije, no, pues ¿por qué Lucio Cabañas se levantó? Decía yo, y yo escondiéndome acá, pues acá me está creando mayor la conciencia. Entonces dije, no, yo me regreso a Ciudad Juárez y más fortalecida voy para seguir trabajando. Y además que dormía cuando pues es que ha sido muy fuerte, muy duro. Me dormía y yo soñaba a mi hermana que me iba persiguiendo. Ella tiene, bueno, en ese momento tenía su cabello largo, pero yo no le veo la cara. Yo, bueno, ya no, porque ya no desisto más que pura nada. Yo voy a seguir firme hasta lograr eh, que me entreguen a mi hermana y a todos los detenidos desaparecidos. Y estamos a un paso. Te cuento que del 19 al 23 de septiembre Ujú. vamos a ir al campo militar número 1. ¿Vamos a ir quiénes? ¿La federación? No, todos los familiares de México. O Sí, sea, pero pertenecientes a la federación, no, a al varios FEDEFAM. colectivos de familiares, a Ah, varios perfecto. colectivos de México. Perfecto. Eureka, las compañeras de Guerrero. Principalmente van a ir los sobrevivientes, van a ir a identificar los espacios donde ellos estuvieron. Y vamos a ir nosotros a aportar el testimonio de lo que a nosotros nos contaron los que estuvieron en el campo. Por ejemplo, la suegra de mi hermana estaba casada con David Jiménez Sarmiento, que fue asesinado en el 76. Mm. Ellos iban a retener a la hermana de López Portillo para cambiarlos por detenidos desaparecidos y por presos. Y ahí matan a mi cuñado. Entonces, eh, la mamá de David duró casi un año en el campo militar número 1. Y ella no, me contó que mi hermana, cuando ella iba saliendo, porque a ella se la llevaron a Los Ángeles, allá la exiliaron y duraron 2 años, Félix. La Brigada Blanca fuera de su casa. 2 años. ¿Por qué la Brigada Blanca estaba en Estados Unidos, afuera de la casa de la señora? Porque eran los mismos de la CIA, del Pentágono, que estos entrenaron a todos esta bola de asesinos. ¿Por qué? Porque no les convenía el pensamiento, un pensamiento social diferente, un pensamiento socialista, un pensamiento, un gobierno democrático, amante de la paz, un gobierno justo. Entonces, esos gobiernos no le, como lo están haciendo ahorita, ¿verdad? Con el gobierno de Evo Morales, que lo hicieron con el gobierno del presidente Chávez, que yo puedo dar testimonio, estuve allá, duré 18 años viviendo en Venezuela y sé los ataques que sufrimos de la derecha, porque yo andaba ahí, los ataques que quemaron vivo a la gente que se parecía chavista. La quemaron viva, es horroroso lo que hacían ellos allá. Y después de quemarla viva, la derecha en Venezuela le echaban la culpa al presidente Chávez que él Sí, había así quemado. es. Era una cosa Sí, horrible, horrible, como lo sí. que están haciendo aquí.
todos los asesinatos de periodistas, todos los asesinatos o las desapariciones de jóvenes, El caso de la los de hacen ellos. Ayotzinapa. Todo lo hacen ellos para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la derecha que anda haciendo todo el recorrido para desestabilizar y decir, ay no, los gobiernos que luchan por una sociedad justa, que son diferentes, que son de izquierda, no sirven, pero no sirven porque la derecha a nivel de América Latina se está consolidando y está trabajando para que nosotros no estemos en el poder. Judith, ¿cuál es tu opinión de que un torbo criminal como Nazar Haro haya muerto impunemente? O sea, no recibió el castigo que se merecía. Mira, la impunidad es la reina de estos hechos tan graves. En toda América Latina, no nada más en México. Bueno, pero México tiene como el primer lugar de impunidad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos agrupamos todas con un plan de trabajo claro y específico de llevar a juicio a los responsables, porque ellos tenían mucho poder y mucha gente tuvo miedo. O sea, nadie decía nada porque tenían ¿cómo se dice? El sartén por el mango. Y ¿qué hicieron con Josefina Reyes aquí en Chihuahua? Aquí la mandaron matar porque era un peligro. Josefina venía trabajando con nosotros desde la década de los 70s, 80s. O sea, los hermanos pertenecieron a la liga. Eran Josefina Reyes, gente también muy... activista. Sí, claro. Digo, para información Josefina de la Reyes, gente que... Sí, claro, Josefina Reyes, junto con todos los hermanos, que eran gente bien comprometida, asesinaron a Rubén, asesinaron bueno, quién sabe cuántos hermanos han asesinado y los desplazaron, tuvieron que exiliarse en Estados Unidos. y esos Entonces, eventos son relativamente hace poco, ¿no? Hace unos años, no pues, estamos hablando en el de la década 2010, de los 70, ¿no? sí. Sino es Fíjate que relativamente reciente. nosotros dimos una conferencia de prensa donde estaba Josefina, ahí en un restaurante, y denunciábamos en el 2006 que esta política de fecal de Felipe Calderón no era más que la justificación para matar a hombres y mujeres. Bueno, sí, que andaban en el narcotráfico, pero también de pasada nos iban a llevar a todos nosotros, como lo hicieron con el Plan Colombia en Colombia. En Colombia, mira, asesinaron campesinos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, y quedó intacta la estructura de la droga. Claro. Es más, Uribe en los años 80, la DEA lo andaba buscando porque lo quería encarcelar. Y después lo pusieron de presidente. Ah, Álvaro qué Uribe, bien. Sí, miembro de la ultraderecha. ultraderecha. El papá de Uribe fue el que formó los paramilitares, las Así es. Convivir, que era un grupo, mira, horrible, que es, porque todavía está ahí. Vamos a ver si Petro no toma medidas fuertes contra esa gente, le van a armar un bochinche. Apenas ayer me dijo una compañera de Colombia que acababan de desaparecer a una joven comprometida con los procesos. Ellos están todavía ahí, esa estructura criminal ahí está apoyado por Estados Unidos. Es más, en las bases militares que tenían, los aviones de los gringos se llevaban la droga. Por supuesto, son 60 millones de seres humanos que están adictos en Estados Unidos y los prefieren ver adictos que organizados. Así es. Ay, Judith, el tiempo nos come. Tenemos que cortar la transmisión del Faro de esta noche, pero yo quisiera, si tú no tienes inconveniente, en que establezcamos comunicación para unas próximas emisiones del Faro, platiquemos más al respecto. Hay muchas cosas Por que supuesto, platicar bastante. aquí, que Y comentar, sobre porque todo bien sobre la Comisión de la Verdad, cómo va a funcionar. O no sé, cuando regresemos, a la hora que tú quieras, yo estoy puesta, hay otros compañeros que también nos pueden acompañar
de aquí de Ciudad Juárez, familias, la familia Soto, la familia Corral, los compañeros expresos. Tú me dices y enlazamos con varios compañeros y compañeras. Para saber cómo van caminando las cosas Exactamente. y ver si los están atendiendo, si los escuchan, si ya no forman parte de los desprecios de los que, los hacían víctimas los gobiernos anteriores. ¿Tú ves algunas perspectivas? ¿Te sientes optimista con el gobierno actual de López Obrador en ese sentido? ¿De atención a víctimas de desaparición forzada? Por supuesto, pero quiero comentarte que es la primera vez en mi vida que Ujú. yo me siento con un gobierno a plantearle los problemas que hemos tenido en todos estos años. ¿Por qué? Porque yo no confiaba en el Poder Judicial y te lo digo honestamente, todavía no confío, porque Haces la bien, estructura todavía está ahí. Por claro. eso nosotros dentro de la Comisión de la Verdad estamos planteando que así como fue el caso de Ayotzinapa, que tienen un perito, un fiscal especial, que también en esta comisión creemos un fiscal especial que esté dedicado a atendernos, porque, bueno, yo fui en el 2020 y la fiscal que me tocó me decía, es que no le encontrábamos. Ay, le digo, no sea payasa, pues ni que yo fuera clandestina donde quiera ando. No, es que fuimos a buscarla y no la encontramos. No, 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 no me venga con esos cuentos. Encontraron a mi hermano menor que estaba dormido cuando llegó la Brigada Blanca. Encontraron a unas hermanas que viven allá en Estados Unidos que no fueron detenidas, pero no encontraron a mi hermano que fue torturado, a mi hermana que fue torturada, no encontraron a mi mamá. Le digo, no se haga y no me empiece a buscar a mis hermanos que nada tienen que ver. Aquí estoy yo y ahí está mi domicilio. Entonces busque con los militares, con los policías de la Brigada Blanca, que todavía existen, y que están mandando amenazas, no creas. Al mismo presidente yo te recomiendo que veas, o te la puedo mandar, la grabación de la constitución de la Comisión de la Verdad el 10 de diciembre del 2021, para que tú veas lo que él dijo ahí, que se están reagrupando lo de la Brigada Blanca y que dijeron, si nosotros estuviéramos gobernando y encargados de la seguridad, este tipo no existiera, o sea, el presidente, por comunista. Dice, si a mí, que soy conservador, que yo nunca he hablado de comunismo, me dicen todo lo que me dicen, dice, imagínense cómo trataron a los jóvenes que sí se declararon comunistas, socialistas, y se no Así quieren es. pensar. Y claro que sí, vamos a apoyar en todo lo que tú quieras y ahí estamos para todas las dudas que tenga la población y los invitamos a que empecemos a fortalecer lo que es la Casa de la Memoria. Estamos juntando archivos, estamos juntando familiares de aquella época, que hay mucha gente que no denunció porque tenía miedo y ahora es tiempo de hacerlo. Judith, pues no perdamos la comunicación y por favor cuídate, amiga, cuídate Yo sí me porque no hay cuido, que confiarnos. no, yo me cuido, yo sí me cuido. Bueno, Pero y pues si te van a dar, ya sabes, sí, que no hay hombre, necesidad de que te tocamos madera, escondas. tocamos Tocamos. madera y seguimos en comunicación porque hay muchas cosas que platicar todavía. Yo quisiera que hablemos un poquito de tu infancia, cómo fue, cómo llegaste, cómo llegó tu Sí, mamá, Josefina, ¿verdad? Josefina Josefina Camp, y Benigno, tus papis, sí, ¿cómo fue que llegaron aquí a Ciudad Juárez? ¿Se establecieron en Ciudad Satélite? Cuando sí, Ciudad Satélite era un pueblo allá en las afueras sí, de Ciudad Juárez, que eran puros algodonales, sí. atravesar todo el Valle de Nosotros Juárez. vivíamos en lo que era la colonia Satélite, y fíjate, y está muy metidita para adentro. Sí, Y sí, sí. nosotros alcanzábamos a ver la carretera. Y ahora pues Ya ya no forma la parte de vemos. la mancha urbana. Sí, no, es que ya está todo poblado Satélite, ya, si hay uno o dos, tres terrenos solos, pues son muchos, ¿no? Pero Así ya es. está muy, muy poblado. Pues hay muchas cosas que platicar todavía. Por Sí, favor, señor. espero que nos podamos comunicar luego. Por supuesto, a la orden. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu gente que te acompaña, ¿verdad? Aquí los anoté, ¿no? No sé, acá está. Bueno, Acá pues están, yo de todas maneras le hago llegar tus Andrés. saludos. Claro que sí.
Gracias, Judith. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Con mucha admiración Chao. y con mucho respeto para ti y todos quienes están en esa lucha que tú haces. Muchas gracias. Les haré extensiva tus saludos. Chao. Nos vemos, Judith. Gracias. Buenas noches. Chao. Bueno, pues así llegamos al final, un poquito pasados de la hora, pero creo que valió la pena, aun y cuando se haya quedado todavía mucho que platicar con Judith, pero esperemos que en una próxima oportunidad tengamos la posibilidad de hacerlo. Por lo pronto, le agradecemos mucho la gentileza de su atención y esperamos contar con ella el día de mañana, martes, en punto de las 8 de la noche. Que descanse. Buenas noches.